no solo la magia de los magos, de los conjuros, sino una magia que todos hemos sentido alguna vez, que es la magia de del primer amigo o de la primera amiga. Eso es una magia que nos acompaña durante toda nuestra vida y que aquí la podemos volver a sentir, en el caso de Dania. Y vamos a conocer por fin lo que es la gratitud, pero eso lo conoceremos justo después de pasar la última hoja de este magnífico libro, y es la gratitud que vamos a haber sentido por haberlo leído. Maxi, yo no sé si tú querrías decir algo de tu libro, ya he dicho yo un montón. Ya, has dicho mucho y muy interesante, porque es cierto que bueno, todo escritor dejamos una impronta en nuestros libros de todo el bagaje cultural que viene de ya desde nuestra niñez, y escribimos porque nos gusta, y plasmamos aquello que nos gusta y queremos contar, ¿no? Y queremos mostrar al mundo nuestra visión de cómo vemos las cosas. Al final, Kiria Dragón es un libro de entretenimiento, que es la primera premisa que yo tengo a la hora de concebir un proyecto, ya sea un proyecto audiovisual o un proyecto literario. Para mí el entretenimiento es la parte básica, porque a través del entretenimiento es la puerta por donde fluyen todas las ideas y todo lo que quieres transmitir. Tiene que ser ameno, tiene que ser divertido, tiene que cautivar al lector, y esa es la primera premisa. De hecho, el libro está concebido, secuenciado, como yo diría, por los capítulos están secuenciados como si fuera una obra audiovisual, aunque respetando todos los términos narrativos. Pero cada capítulo tiene sus 3 actos, tiene su momento cúlmine que nos lleva al capítulo siguiente, para que ya desde prácticamente el prólogo enganche, ¿no? Hasta la última página. Kiria Dragón es una historia que viene a raíz de muchos años escribiendo por hobby. Me gusta escribir, me gusta estudiar mucho literatura medieval, me gusta mucho la literatúrica, me gusta mucho leer la mitología antigua, mitología medieval, mitología nórdica. Al final, como buen fan que soy también de la literatura fantástica y de la literatura épica, empecé a crear un mundo que al principio, hace años, no estaba conectado, sino eran mitologías que se creaban en mi mente, de personajes, de dioses, semidioses. Y poco a poco eso se fue relacionando en un mundo que se llamaba el mundo de Hydralion, donde cada personaje estaba concebido con un objetivo, tenía su propia mitología, empezó a relacionarse con otros personajes, empezó a tener todo un sentido, ¿no? Único. Y eso me gustaba, era una práctica que me entretenía mucho, hasta que me di cuenta que la cantidad de páginas que tenía escrito sobre eso era inmensa. Curiosamente, la historia de Kiria Dragón no está directamente relacionada con ese mundo que creé, el mundo de Hydralion y sus dioses, ¿no? Sino esto es una parte de esa historia, ¿no? El mundo de Kiria es el mundo terrenal que crea un dios, se llamaba Dios Zanog, que crea un mundo terrenal para que su corte de dioses insurrectos, que han intentado echarle del poder, los echa al mundo terrenal y los convierte en mortales, ¿no? Y ese crea el reino de Indaria, que se llama la Tierra del Olvido, y allí viven los dioses insurrectos como mortales. Entonces la historia de Kiria empieza miles de años después en ese reino terrenal. Y toda la mitología que hay encima de dioses es donde empieza a beber toda la historia de ella. La historia de la hija del dragón y todo el sentido que tiene. Entonces es curioso, porque la historia de Kiria vino años después, basándome en los pilares de esa mitología que había creado de forma más como un hobby, escribiendo todos los días tranquilamente. Pero al final esa historia vino a mi mente y me di cuenta que podía ser una buena novela de entretenimiento, que podía mostrar toda esa base literaria, mitológica que había creado. Y bueno, a partir de ahí empecé a desarrollar toda la trama, y sobre todo la idea primordial que me vino, que era la idea de una niña que había sido creada por una hechicera, que es la sinopsis de la historia, la base de la historia. Una niña que no fue creada de forma natural, fue creada por una hechicera para destruir un reino, con un poder
el poder del dragón, un poder fuerte y oscuro para destruir todo un reino, porque la hechicera quiere convertirse en la reina de todo ese territorio. Lo que pasa es que Kiria es rescatada en ese momento de la creación, en ese momento del conjuro, cuando la están creando como bebé, por un mago muy travieso que se llama Pinkelrock, que sortea todos los maleficios de la hechicera y se lleva a la niña de cuando es bebé y la esconde, para que la hechicera no pueda utilizar el poder de la niña. Los personajes, de hecho, tienen mucha vida, son muy particulares, no son personajes nada maniqueos. Yo te quería preguntar si pensabas en alguien en concreto de tu vida al basarte en esos personajes, o simplemente iban surgiendo a medida que escribías sobre ellos. No suelo basarme en personajes, en personas de mi vida diaria. No suelo, porque además normalmente me baso más en todo el bagaje literario que he leído sobre mitología, de muchas culturas del mundo. Y la mitología es muy especial, ¿no? Tiene los personajes están creados con una serie de características muy especiales. Lo que sí es cierto es que lo que tenía claro es que la historia de Kiria iba a ser la historia del héroe, la historia de la iniciación del héroe de Joseph Campbell, de esa iniciación donde sale del mundo ordinario, donde ella vive desde pequeña, que no sabe lo que le ha pasado. Que tiene que aprender a conocerse a sí mismo, un poco como puede ser Superman, exactamente, como puede ser Moisés. Exactamente, son las mismas historias siempre, ¿no? Salen al mundo especial, dejan su mundo ordinario, entonces tienen que enfrentarse a ellos mismos para adquirir la madurez y encontrarse su lugar en el mundo, ¿no? En realidad esa es la idea. Lo centré en una chica adolescente de 16 años. A los 16 años Kiria no sabe lo que es, no sabe el poder que tiene, sabe que tiene magia, pero no sabe lo que le está pasando. Como un adolescente en ese momento nos ha pasado a todos. Y de repente se encuentra en un mundo No, yo no tenía magia de adolescente, tenía poca magia. Pero ella se encuentra en un mundo, de repente, por cosas que pasan al principio de la novela, que tiene que enfrentarse a ese mundo con todo el desconocimiento que tiene, ¿no? Y a partir de ahí tiene que empezar a asimilar quién es y el poder que tiene y la responsabilidad que tiene en ese mundo. Y está rodeada de una playa de personajes, tanto familiares como que quieren aprovecharse de ella y del poder de ella, donde ella tiene que aprender a discernir el bien y el mal, que no siempre es fácil. Y más con situaciones donde ella vive, porque ella tiene el poder del dragón y el poder del dragón está dividido entre luz y oscuridad y tiene que aprender a vivir con esos dos poderes para afrontar su destino en el reino. Y por el camino se va a ir encontrando con personajes muy interesantes que la van a ir iniciando y ella va a ir aprendiendo de ellos. Sí, sobre todo el camino principal de Kiria es discernir entre la verdad y la mentira. A veces tan... Y va a haber muchas sorpresas en ese sentido. Muchos giros inesperados que se producen durante todos los capítulos, de quién en realidad es tu amigo, quién no es tu amigo, quién te traiciona, quién no te traiciona. Ella va aprendiendo todo ese camino hasta el final de la novela, que no vamos a desvelar. Pero Kiria Dragón en realidad es una novela sobre todo de iniciación para lo que se llaman jóvenes adultos, ¿no? Que se están enfrentando ya a la madurez. Y en base a esa estructura dramática, Kiria Dragón está llena de aventuras, guerras, traiciones, amores, comedia y sobre todo un mundo fantástico, un mundo que he ido creando durante muchos años con paciencia, basándome siempre en nuestra mitología, en nuestra cultura del mundo, pero de forma original, ¿no? Y creo que la amistad también tiene un valor importantísimo en el libro, no solo porque conoce a la que será su mejor amiga, sino por ese grupo que conoce, que a mí me recordó un poco al Stand By Me de Stephen King. Me recordó la verdad que bastante a eso. La amistad que tiene Pinkelrock con todos sus amigos, es una persona fiel y leal, y me parece que uno de los puntales sobre los que se erige tu obra es la amistad. Creo que es muy importante en el libro y bueno, yo lo quería señalar porque me parece la amistad en realidad es el máximo poder que tienen ellos, el grupo de amigos, para enfrentarse a un mundo donde empiezan a desarrollarse, en el mundo de los adultos, ¿no? Entonces ellos actúan cuando dejan la niñez
entran ya en la adolescencia, es cuando se crean los grupos de amigos y es cuando empiezas a confiar o desconfiar de las amistades, los que te traicionan, los que no, los que son tus mejores amigos. Entonces eso es innato en el ser humano. En un mundo, en un reino de magia, en un reino donde ellos tienen poderes, en un reino donde suceden muchas cosas, ellos toman la magia como de forma muy ingenua hasta que se enfrentan a la realidad. La realidad es que el mundo de Indaria, el reino de Indaria es un mundo donde la magia blanca y la magia negra se enfrentan, se chocan y es muy peligrosa. Así, manejar los poderes mágicos que ellos van aprendiendo no es un juego, no es algo bonito, no es algo sino tienen que ir aprendiendo porque la muerte siempre está cerca de ellos. Entonces o actúan como grupo y se unen como grupo para enfrentarse a esos problemas, o si se dividen, que es una de las cosas que ellos van aprendiendo, acabarán todos muertos. Son los acontecimientos que van sucediendo. Aparte de eso, Kiria, que tiene un poder extraordinario por encima de muchos de los magos, ella va asumiendo que es una persona especial, cosa que ella lo va asumiendo pero no quiere serlo. Ella quiere ser como sus amigos porque ella no entiende lo que le está pasando. Porque los líderes no quieren ser líderes. Exactamente. Están llamados a serlo. Están llamados a serlo. Y al lado de Kiria siempre está su mentor, dentro de ese camino de iniciación, que es Finkelrow, que es un mago de 60 años, pero tiene la energía de un mago joven, bajito, con barba, con sombrero, y el optimismo. Y es muy luchador, siempre está luchando contra todo lo que tenga que ver con la oscuridad. Él mueve todo, él mueve todos los hilos de todo el mundo. Es un personaje que yo creo que es uno de los personajes más carismáticos que hay en la novela, y yo creo que a la gente le va a gustar mucho. Porque además él es uno de los más sabios que hay y se mete en todos los líos posibles. En todos los líos posibles siempre está Finkelrow metido y la lía mucho más. De hecho, Finkelrow es un proscrito. Es un proscrito, exactamente. Acaba proscrito, lo acusan de traidor y él no hace nada de eso. Pero aún así es uno de los personajes ejes, que es el mentor de Kiria, que intenta protegerla. Él ya la protegió desde que era un bebé, pero llega un momento que él se da cuenta que ella tiene que seguir su camino y sus caminos se van a separar. Pero aunque él no lo acepta, ellos dos, él sigue ejerciendo de su padre moral, y aunque hay otros acontecimientos en el reino que tienen que ver un reino que no tiene rey, un reino donde los condados se están desfragmentando, donde cada conde y condesa de cada condado quiere ser su propio rey, empiezan las luchas internas. Es decir, Kiria Dragón se desarrolla en un reino en decadencia, un reino donde todo se está desmoronando, y ahí está la vida de ella, donde tiene que dar ese paso para saber si ella se puede enfrentar contra la hechicera que la está buscando y está preparando todo un ejército para invadir el reino, un reino que está absolutamente desmoronándose, o no lo va a hacer. Es una cosa que no vamos a contar. Pero de hecho la hechicera la quiere, atraer. Exactamente. No quiero desvelar tampoco más. Te quería decir, Maxi, tú vienes del mundo de la cinematografía, que has transitado con éxito desde hace más de 20 años. Y hay una pregunta que te quiero hacer desde hace tiempo, que es donde te sientes más a gusto, si con el lenguaje de la cinematografía o con el lenguaje literario. Bueno, en mi caso lo que he hecho sobre todo es mezclar ambos. Me he permitido esa licencia porque al fin y al cabo efectivamente yo me he formado en el lenguaje dramático del audiovisual, de lo visual, pero curiosamente me he formado a nivel cultural, a nivel intelectual, a través de las novelas y los libros, incluso más que el cine. En clase lo que he hecho es aunar los dos mundos, y sí que en un mundo actual donde el consumo audiovisual es el que prima, más que el consumo de novelas, el consumo de lectura, he intentado equilibrar las dos fórmulas para que el lector se sienta que no solo está leyendo, sino que está viviendo y está visionando una película, está visionando una serie mientras lee, pero sin perder la esencia, la cultura, las estructuras de lo que es una novela, ¿no? Lo que es la narrativa escrita. Vale. No quisiera acaparar las preguntas, pero yo quiero saber si veremos a Kiria en el cine. Bueno, eso es un deseo de todo escritor. Yo creo que espero y deseo que en un futuro Kiria sea una producción, una serie, sobre todo
porque en realidad está concebida de las dos formas, sea una serie de libros y sea una serie cinematográfica o una serie audiovisual para plataformas, porque todos los capítulos están concebidos con giros finales que nos den paso a nuevos capítulos, a nuevas narrativas. Está concebida. Es un primer volumen de todo un mundo donde hay muchas historias que van a continuar si va todo bien, en próximos volúmenes, y lo tengo concebido hasta el final de toda esta historia. ¿Te costó mucho diseñar la arquitectura de la novela? Porque dejas cada capítulo en un cliffhanger siempre, que dices, ostras, ¿y ahora cómo continúa esto? Entonces vas al siguiente capítulo, pero te vuelves a quedar, y vuelves al siguiente y te vuelves a quedar. Entonces, quería saber si esto lo has diseñado. Hay escritores que escriben con mapa, sabiendo lo que van a hacer en todo momento, y hay escritores que escriben con brújula. Es decir, saben una dirección, pero no saben lo que se van a encontrar por el camino. Yo quería saber si tú vas con mapa o con brújula. Es decir, ¿te sorprendes a ti mismo? Sí, yo manejo las dos cosas. Tengo un mapa bien detallado, más o menos sé dónde van a ir todos los argumentos narrativos del libro, dónde quiero que acaben, pero me dejo sorprender muchas veces por cosas que ocurren. Y cosas que ocurren que me sorprenden, que han cambiado narrativa de repente ha coincidido una serie de acontecimientos que ni siquiera el escritor lo tiene pensado, y de repente todo eso me ha cambiado o me ha dado un mejor sentido a otras historias que tenía, que se estaban desarrollando. Sí, yo me dejo sorprender. No puedo escribir pensando al 100% todo lo que va a ocurrir, porque yo creo que no lo disfrutaría del todo. ¿Has tenido esta sensación que tienen a veces los escritores de entrar en flujo? Es decir, que empiezas a escribir y de repente no sabes ni en qué mundo estás. Es como si la historia te usara a ti para salir. Más que tú estés creando la historia, parece que la historia estuviera ahí desde siempre y tú simplemente eres un mecanismo para que salga para afuera. Esto le ocurre a muchos escritores. Sí, a mí me pasa eso. Llega un momento que la historia ha cobrado vida sola y está esperando a ser escrita. Es una sensación que está ahí cuando estás escribiendo la novela o ha pasado un tiempo y tienes que continuar escribiendo la novela porque no has podido, por acontecimientos de tu vida. La historia te está llamando y te está diciendo, me has dejado en este punto. Los personajes te dicen, me has dejado en este punto, ¿qué está pasando? Necesitamos continuar y tú tienes que continuar para terminarla. La historia que cobra vida. Yo creo que todas las novelas cobran vida. En el momento que cobran vida y te están llamando al propio escritor para que sean terminadas. ¿Y ha habido personajes que te hayan sorprendido? Que haya variado desde su concepción inicial y que tú pensaras, quiero que este personaje sea de esta manera, y de repente ves que va cobrando vida y ya no te obedece? Sí, han cambiado. Algunos personajes han cambiado. Han cambiado porque a la interactuación conforme escribes con otros personajes los modifica, ¿no? Siempre los modifica mejor, si no los cambias. Y los modifica, y no solo los modifica, sino de repente te sorprendes de cosas que hacen que tú ni siquiera habías pensado que podían hacer. Que eso es lo sorprendente que vivimos muchos escritores, que nos sorprende cosas que ocurren, incluso a veces tenemos que parar y preguntarnos qué ha pasado. Porque esto no estaba previsto. Pues esa sorpresa es la que seguramente va a sentir el lector de Querida Dragón en cada una de sus páginas, y la verdad que estamos encantados, primero por haberla descubierto entre todo el mare magnum de libros y manuscritos que llegan, y encontrar un tesoro como este es realmente para sentirse orgullosos y satisfechos. Estamos muy contentos y la verdad que estamos convencidísimos de que esta novela va a tener mucho recorrido, que nos va a dar muchas sorpresas y muchas alegrías, más de las que la gente se imagina. Estoy absolutamente convencido. Por último, yo quería saber, saliéndome un poco del tema, Maxi, ¿cuáles son tu libro y tu película favoritos? Bueno, yo tengo... Antes de responderte esa pregunta, sí que me gustaría comentar que agradezco a toda la editorial el trabajo que ha hecho fantástico con la edición y la confianza que ha puesto en mí desde el principio, la corrección que se ha hecho, la corrección que se ha hecho también, Quique, que hemos trabajado muy bien los dos la novela para mejorarla, para mejorar todos los aspectos para darle una calidad que merece la historia.
Y Kira Dragón, yo creo que para todos los lectores que la compren, sobre todo les va a divertir. Es una novela de aventuras, es una novela de fantasía épica, con mucha fantasía, mucha imaginación, les va a transportar a cuando eran niños, van a vivir muchas cosas que en la realidad no pueden vivir, se van a evadir del mundo real para entrar en el mundo de Indaria. Y estoy seguro de que no, como a mí me ha pasado, no van a querer salir de ahí. Es un mundo mágico, un mundo de magia tanto para niños, adolescentes como para adultos, donde todo el mundo se va a reencontrar y se va a ver plasmado en un personaje, ¿no? Y sobre todo se lo van a pasar muy bien, ¿no? Y con respecto a la última pregunta, yo tengo un autor que para mí es crucial en mi vida, que es Umberto Eco. Yo a los 16 años leí El nombre de la rosa. El nombre de la rosa me transportó a un mundo que era el mundo medieval, y a partir de ahí empecé a estudiar la Edad Media en su profundidad, y la Edad Media me llevó a la mitología artúrica, después a las otras mitologías. De Umberto Eco era todo su saber que nos dejó, es una cosa que me sigue marcando. Y a nivel cinematográfico tengo muchos directores, tengo muchas películas, soy muy friki tengo mucho fandom en el sentido de que pues, la ciencia ficción, el terror, la fantasía épica me gusta mucho, pero una de las películas que siempre me ha marcado, que creo que es la película que mejor refleja al ser humano y su paso por la vida, es Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola. Claro. ¿Sabes? Creo que es la película donde se ha reflejado muy bien el libro de Joseph Conrad, ¿sabes? Joseph Conrad es el... Sí. El Joseph de las tinieblas. Exactamente. Sí. Y todo ese viaje que hace el ser humano, hace el hombre, ¿sabes? Donde se va destruyendo, deconstruyendo, ¿sabes? Hasta que se enfrenta a su propia realidad. Dijo Coppola, esto no es una película sobre Vietnam, esta película es Vietnam. Es Vietnam, exactamente. Es una película. Y aparte de esa, bueno, tengo otra película que yo creo que la complementa muy bien, que para mí también me marcó mucho y sigue siendo también de Coppola, que es El Padrino. Yo creo que refleja muy bien El Padrino la condición humana, la condición del concepto de estructura de familia, estructura del ser humano en relación a los demás. Y creo que esas dos películas siguen siendo dos obras maestras. Con el paso del tiempo nunca han envejecido, y yo creo que todo el mundo, y para mí todo el mundo debería leer El nombre de la rosa una vez en su vida y ver El Padrino y Apocalipsis Now. Coppola en las dos, Marlon Brando en las dos también. Marlon Brando en las dos. Pues Kiria Dragón, comienza su reinado. Pues muchas gracias, espero que todo el mundo la disfrute y se lo pase bien como yo me lo he pasado escribiendo. Pues muchas gracias. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, por supuesto que sí. ¿Va a tener continuidad? Sí, va a tener continuidad. Espero que en un futuro no muy lejano, pero va a tener continuidad. De hecho, toda la historia está pensada ya. Está pensada hasta el final. Los diferentes libros que compongan la historia de Kira Dragón ya están estructurados y sé cómo va a terminar todo. Nada, bien. Vale.